tenemos a dos invitados. Hemos roto todas las reglas porque ellos se lo merecen. Los presentamos. Alberto Mayol, Mirko Macari. Un aplauso grande para ellos. Me pongo de pie y los traigo con esa música de fondo. Tanto tiempo, Mirko, ¿no? Tanto tiempo sin dormir. Alberto. Me encanta viendo a Alberto porque se me dice que estoy chascón, ¿eh? Claro, yo logro superarlo. Pasamos piola. Asiento, muchachos. Muchas gracias. Teníamos que romper las reglas del programa con Por supuesto, ustedes, ¿no? solemnemente. Es más, este programa comienza pidiéndole una música a ustedes, al invitado de turno, ¿no? Pero ¿para qué vamos a pedir si tenemos esta, no? Anime. ¿Para qué? El Padrino. La belleza de esa pieza, ¿eh? Es conmovedora. Nino Rota. Qué maravilla. Oye, ¿por qué están acá? ¿A qué vienen? ¿Por qué me invitaste? ¿Por qué estamos acá? Oye, no, entretenido lo que están haciendo, cabros, esto de analizar la política, analizar el poder en realidad, desde lo que nos deja El Padrino 1, 2 y 3, ¿verdad? Las tres partes de la película. Más la novela. Más la novela, de la cual se basa las películas en sí, ¿no? Que no es menor. ¿Cómo nació la idea de esto y, bueno, cómo nació también la idea de juntarse ambos para Ya, pues, hacer esto? contémosle a la gente lo que hicimos con Alberto por primera vez el fin de semana pasado, que fue este seminario que se llama El Poder se Importa. Claro. Son 2 jornadas en el Estadio Italiano. 30 y 31 de agosto está italiano. Claro, y la tesis central es un análisis de qué leyes o enseñanzas nos deja la obra de Coppola más Puzo, ¿no? El libro y la película sobre el poder. Y eso Alberto lo tiene sintetizado de manera magistral a mi juicio, porque si no, no hubiera participado en esto. Oye, hasta con afiche la cosa, ¿eh? En un trabajo que se llama las 50 leyes del poder según El Padrino. Ya. Y Alberto comenzó con esto el año pasado, tengo entendido. Sí, el conversamos, me verano acuerdo de una este vez. año. Hizo el trabajo académico de rigor, porque Alberto, aparte de haber sido candidato ocasional alguna vez, es un tremendo académico, Claro. con lo que implica eso, ¿no? La Como buen capacidad, sociólogo, lo destilaste Claro, de una la- manera... Fueron muchas noches. la capacidad de entrar a picar. ¿Cómo, Y ¿ya? ¿Y cómo sí. nace la idea de invitar? Lo habíamos hablado, Alberto, esto que Sí. tú habías hecho. Sí. ¿Y cómo nace la idea de hacer la O sea, collera acá con siempre, bueno, Mirko ha sido siempre una persona que está permanentemente aplicando estos conceptos a la realidad. Entonces, en algún momento nos parecía evidente que en algún momento pensamos incluso de repente invitarlo a que fuera a decir algunas palabras, qué sé yo. Pero de repente dijimos, en realidad sería interesante que convergiéramos en la pyme de cada uno Ya. y pudiéramos hacer efectivamente entre los dos el seminario, porque efectivamente hay una dimensión que es una dimensión más aplicada en la coyuntura, con las microhistorias, el pequeño relato sobre cada historia, y en esas cosas Mirko probablemente es bastante insuperable en el medio nacional, se sabe todas esas Pero pequeñas que no lo historias. sepa, si no después se nos va a ir de las manos. Entonces le dije, en realidad yo conozco cierta historia, pero yo no manejo mucho la información que está fuera de lo que está en fuentes abiertas. El trabajo académico normalmente se hace con fuentes Ya, abiertas. pero ya antes se seducían personajes como Enrique Correa, había hecho una ópera ya. No, claro. Perfilado un sí, poco. pero efectivamente eso siempre me interesa. Pero esto había sido un trabajo de muchos años. O sea, había muchos años yo había partido mirando esto con ojo académico de qué se podía hacer, porque Ya. no hay mucho material académico para analizar el poder. No la política, los partidos, sino que el poder. Y en ese sentido esto era un material muy rico. Y empecé a trabajarlo hace años. Perfecto. Y de repente empecé a encontrar cosas y de repente ya empezamos a ver con Mirko las posibilidades y nos dimos cuenta que esto iba a ser un producto... Pero Oye, eso esta es- pyme, eso es- déjame decir que sí. esta pyme ha sido un éxito, la pyme que ustedes formaron. Más de 80 personas se inscribieron Sí. la semana pasada Sí. en el Estadio Italiano, ¿no? ¿Dónde Sí. radica el Sí, éxito de porque esto? al final de cuentas no somos comunistas, como dice Barcini en El Padrino 1, ¿no? Claro, no tenía sentido hacerlo además en un lugar italiano. Claro. ¿Ya? Y, aunque a muchos italianos les molesta esta vinculación. Es lo y más está- parecido a Sicilia que encontraron en y- Chile. y- por lo menos. está muy bien que les moleste, pero evidentemente es una cosa que tiene que ver con uno siempre tiene que pararse donde está elementos identitarios reales o que se han construido, da lo mismo, Ya. pero ahí están. Y bueno, y entonces nos dijimos para el estadio italiano, lo hicimos allí, nos concedieron la posibilidad maravillosamente. Fue fantástico porque además estaban preparando al lado Ya. el viernes y se hizo el sábado un matrimonio. Todos sabemos que el madrino parte con un Con matrimonio. y sabemos lo que pasó en el Y matrimonio. sabemos lo que me pasa en el imagino que- matrimonio, entonces cómo termina ese matrimonio. Era buenísimo. De hecho, la vez pasada que lo hicimos en el Estadio Italiano, Ya. llego y en la sala no había nadie, había un gato. Chuta, y sabemos. Entonces, mucha gente no sabe, pero la escena donde aparece Don Vito con el gato, que está en que la tenemos, don Vito
o sea, llegan a filmar y el gato no estaba contemplado. Improvisó con un Andaba gato. dando y agarró el gato, lo subió, qué sé yo, entonces, porque es la búsqueda del realismo. ¿Quién sería el gato? ¿Quién sería? No, Yo sé que pueden haber muchos Vito Corleone, depende, ¿no? Pero hoy, ¿no? Que en la política nacional, en el poder, como tú decís también, Mirko, ¿quién sería que Yo esto de creo que Alberto? hay un gran Vito Corleone, un gran padrino de la política chilena, que es sin duda Jaime Guzmán. Ya. Un tipo genial que solo aparece al principio, pero en sus versiones posteriores en la obra vemos todas sus huellas. Muere tempranamente en la primera parte del juego, si tú ves la historia de la política chilena desde el golpe hasta hoy día. Y de manera repentina. Pero deja instalado todo el escenario, el marco en el cual es posible leer la ópera. Y tiene todo y más. Incluso que Vito Corleone, la capacidad la capacidad intelectual y la capacidad intuitiva, ¿no? De leer lo grande y lo pequeño, ¿no? Y hay un personaje de opereta que es Pinochet, pero hay alguien que comprende... Pinochet sería el gato acá, ¿no? la Uy, puesta- más o menos. Pinochet el gato que le está haciendo cariño al gato hay alguien y le está dejando el que poder ahí. comprende dónde está el poder. Y eso es la construcción de un sistema jurídico institucional. Lo entretenido es que a veces ustedes no están de acuerdo en algunos personajes. o sea, yo creo que ese es un gran ejemplo, pero yo tengo otro nombre. ¿Ya? Yo tengo otro nombre. Lo que pasa es que hay varios rasgos que son importantes de entender de Don Vito. La mayor parte de la gente se recuerda siempre la violencia y la verdad es que Don Vito era todo lo contrario. Él evitaba la violencia todo lo que podía y le gustaba razonar con la gente. Ya. Y razonar con la gente significa también comprarla, o sea, y tenerlos bien, hacerlos felices, digamos. Claro. Y yo creo que en Chile hay un gran padrino que aún vive. Coincido que en muchas cosas Jaime Guzmán lo tiene, pero este tiene una trayectoria impecable en esto. Le gusta también la ópera, le gustan las cosas bellas. Don Julio Ponce, Mira, Julio más Ponce, conocido como Ponce Lerú. O el yernísimo. Claro, el yernísimo, pero él efectivamente, a partir de la relación familiar, a partir de su profesión, a partir de cada cosa encontró una oportunidad. Ya. Y esas oportunidades las hizo crecer. Y cuando vio que había riesgo, regó el césped Perfecto. para evitar que hubiesen problemas. Y sin violencia, pero sí pagando. Pero claro, porque Don Vito, cuando parte su carrera, le dicen, ¿por qué tiene tanta gente en nómina que nunca hemos ocupado? Y le dice, yo prefiero tener muchos amigos. No me importa, y es una gran ley. No es tan importante la eficiencia, estamos en una época de eficiencia. La naturaleza, el ser humano debe vivir en la eficacia, no en la eficiencia. Los árboles no dan 4 flores y 4 frutos. Dan millones de flores y algunos frutos. Y además tenía sus buenos intermediarios para llegar a la persona que quería, ¿no? Exactamente, ¿no? Si quería Claro. llegar a ese partido, Tenía un el consigliere, intermediario. ya lo vamos a ver, claro. En la Oye, nacionalidad podría ser- económica pura, Julio Ponce, claro, perdió plata chipeando a todos los políticos de Carita Claro, Lapaje. po. claro. Pero ganó Pero poder. sabía que después le llegaba su Compró poder, recompensa de claro. vuelta. ¿Podría ser Vito Corleone una entidad, no sé, la CPC, alguna entidad más También. de poder? También, ¿no? Claro, las grandes entidades se comportan Como en lo personaje. general como Don Vito. Don Vito tenía esa sabiduría enorme, Ya. que era capaz de ser una gran corporación sin demasiadas cosas. Perfecto. Él no era el jefe de mafia que tuviera un regimiento más grande, él lo hacía bien. Pero Ahorita el que tenía esta no la cuestión- CPC. Michael. Esto está más complicado porque pueden haber varios Michael Corleone Hay actualmente, muchos ¿no? Michael Corleone. sin A ver, duda. ¿con cuál se quedan ustedes? ¿Con qué símbolo de Michael Corleone, el hijo de Vito? Bueno, imposible eludir a Don Girardini. Ya. Guido Girardi, ¿no? Sí, claro. Alguien que asume el control de una familia que no era propia, la familia era de Lagos, ¿no? El PPD, y se lo queda. Y trabaja en base a todas las reglas del padrino, la lealtad, claramente, ¿no? La línea de división entre los leales y los que no lo son. El trabajo arduo contestándole a cada concejal, a cada diputado en un puesto estatal, sea en el gobierno que sea, el teléfono, todos lo tratan de Guido, además, ¿no? El fiscal nacional se elige en su casa, por ejemplo. La sapiencia popular, claro, o sea, para ser candidato a fiscal nacional tienes que pasar a besar la mano de don Guido a su casa, ¿no? A comerte las ahí. De la mano de la... Claro, tienes que pasar a ser tanteado. Ya. Y hay mucha lealtad con el grupo, ¿no? Eso hace Girardi. Ninguno que pertenezca a su familia pasa frío. Perfecto. Ahora en la película Michael no quería terminar como terminó, su papá no quería que fuera mafioso,
¿no? Iba a ser un gran senador, no se le había mandado de héroe a la Segunda Guerra Mundial. Y Girardi quiere ser director de la OMS, ¿ah? Claro. Y quiere ser intelectual del futuro. Exacto. Y quiere estar en la Fundación Nobel. ¿Tú estás de Claro. acuerdo con el nombre de yo? Es ¿Tienes un buen otro? nombre. Yo igual tengo... Lo que pasa es que hay varias... Las historias están cruzadas por varias lecturas. Entonces, por ejemplo, hay una lectura sobre la historia de Michael que es el heredero que sabe, efectivamente, él sí sabe administrar lo que su padre le enseñó por mucho tiempo. Lo hace maravillosamente. ¿Ya? Y de pronto la vida lo lleva a la confusión. Y en la Claro. confusión empieza a forjar su propia tragedia. O sea, él termina ganando y perdiendo al mismo tiempo. Sí. Él logra hacer el negocio con el Vaticano, él logra tener miles de millones de dólares, logra estar todo limpio, nada Sí. con la mafia, y sin embargo su hijo ya no puede cantar nunca más una ópera cuando es cantante porque hay una horrible escena cuando él Sí. está actuando, y su hija muere. Y él termina muy solo, además. Entonces él queda muy solo. Y en ese contexto, a mí me parece que esa historia de un heredero que lo hace muy bien y que después se le confunde el mundo y cae en desgracia, ¿Ya? es la historia de Longueira. Ah, Pablo mira, Longueira, qué un interesante, gran ¿eh? heredero político, un tipo que Ya. manejó la transición formidablemente por derecha. Casi todos los que la manejaron por izquierda. Claro. ¿Ya? Él maneja la transición por derecha con el mismo arte que un Correa, un Benninger, Sí. ¿ya? Con mucha estatura. Recuerda el pacto que hizo con Lago, ¿no? Cuando Y estaban... logra destruir a su gran rival, que era Sebastián Piñera. Lo destruye, lo deja en el Claro. suelo, pero no lo mata. Y ahí hay algo también de Michael, un pedacito de Michael, no mucho, porque Ya. no lo tiene, no es lo de él, pero en Sebastián Piñera en un momento determinado. Que es como la jugada de Michael cuando nadie lo respetaba y se manda una grande, ¿ya? Sí, claro. ¿Ya? Bautizo mediante, se los echa a Se todos. lo echa a todos los que podían hacerle sombra. Exacto. Y eso es la jugada que hace Piñera en un verano del 2005 ¿Ya? contra Joaquín Lavín. Cuando todos sus amigos, todos están con Joaquín Lavín, Claro. y sus amigos le dicen, no puedes hacerlo. Y dice, ¿quién dice que no puedo hacerlo? No puedo hacerlo. Y Alaman y Espina todos diciéndole, pero ¿cómo haces esto? Allá voy. Porque voy a llegar arriba. O sea, Piñera tiene algo también de Michael. Tiene, en algún tiene esa, momento. esa cosa del momento, pero no. No. Ese Con momento respeto. puntual. Ese momento es A muy- ver, Don más Vito, respeto con Don ese Vito- momento es muy Michael, Don pero Vito, no. Don Vito y Michael son la primera línea. Sí, Ahí ya, no, Piñera no es perfecto. primera línea del poder. No. Claro. Todos los días se levanta un Fredo. Como el hermano tonto que puede llegar a traicionar la tontera, ¿no? Porque Uy, no no, es si malo, es que- no es maldad. el ¿no? gran estúpido. Claro. El gran estúpido que no tiene conciencia de sus limitaciones y no le corresponde tener nada por sí mismo, pero quiere hacerlo. Y puede destruir el claro. mundo. Puede destruir el mundo. Fredo Quiere- puede destruir el Perfecto. mundo. Claro. ¿Quién es tu Fredo preferido, Mirko Macari? Sin lugar a dudas, Sebastián Dávalo. Sí, claro. ¿No? Quien arruina todo el gobierno de Bachelet, el proyecto De lado a lado. de reformas, ¿no? Además que se mostró en esa estupidez supina desde la campaña misma, desde su paseo en Lexus, ¿no? Desde que se esa casó. esa cosa ostentosa, ¿te acuerdas tú? En febrero del 2013, Cuando recién, llega en el Lexus descapotable. cuando se deja fotografiar porque pasa, y resulta que cuenta que tiene 4 Lexus. Después estos Lexus lo ponen en una reyerta con Tomás Mochati, director de Radio Bio Bio, Lo y se demanda. receta irse contra Mochati, no tiene freno de impulso. Entonces, él se muestra como un estúpido toda la campaña, todos lo ven. ¿Ya? Y sin embargo, y ahí está la tragedia, pese a todos los consejos que recibe su madre de que él tiene que salir del país, ¿no? Al contrario, su madre lo pone dentro del gobierno. Claro. ¿No? Y eso ya pasamos de Coppola a Shakespeare. Claro, ya, no, Sí, claro. Claro. Ningún claro. personaje de Coppola podría hacer eso. Y hasta los momentos que se está cayendo todo el castillo, ¿no? Ya, sí. La familia se desarma, él no ve el problema macro, él está complicado porque Michael Corleone, quien tiene el favor de su madre política Claro. ideológica, es Peñailillo, y su gran enemigo, su gran envidia, Sí. es respecto por qué todo lo tiene Todo a él Peñailillo y nada no para a él que el hijo Exacto. biológico. Ahora a él le perdonan la vida, a diferencia de Fredo, que Michael lo mata una vez que muere la mamá. Claro. No lo toquen hasta que se muera mi mamá, dice. Pero es que Peñalillo no tiene derecho a matarlo después de lo que le pasó. O sea, quedó tan herido. ¿Y para ti quién es Fredo? No, es que lo que Sebastián Dávalo es tan Es tan sublime. fuerte. O sea, no hay manera de encontrarle ripio a la comparación. No hay Entonces, ripio, no hay grita en esa claro, comparación. o sea, es perfecta. Efectivamente, Corre la solo. gran diferencia es que, por ejemplo, cuando hay el atentado a Michael, ¿Ya? que es culpa de Fredo, ¿ya? Michael sobrevive, pero Peñalillo muere.
Exacto. Entonces, como Peñalillo muere, no puede pasarle nada después No le puede a pasar Fredo. nada. Muy bien. Pero si hubiese sobrevivido y Peñalillo después hubiese sido presidente, o sea, tú comprenderás que el momento... Ahora Peñalillo dicen que Bachelet- vuelva, dicen que vuelve Peñalillo. ¿eh? Bueno, pero que vuelva Peñalillo al país es una Porque cosa, es que que- vuelva... Que vuelva a la primera línea, se Claro. tiene otra. Es que tú crees lo que publican los diarios. Y no sabes que los diarios publican cosas que son pedidas. Claro. Ah, también es cierto. Ah, también claro. es cierto. ¿ah? Esa es la gracia de ir al seminario. Sí, ya. Bueno, es muy simple. Él era un niño abandonado, que Sonic tenía muy buen corazón. ¿Ya? Lo lleva a la casa permanentemente y empieza a vivir con ellos, hasta que en algún momento este muchacho le dice a Don Vito que quiere ser abogado, ya más o menos grande, ya niño, pero grande. Y le dice, y Don Vito se da cuenta que este muchacho tiene ambiciones, tiene intereses, y el Don Vito ha ido aprendiendo que los abogados son muy importantes. Entonces dice, interesante, dice, este niño es listo, y de repente dice, vamos a adoptarlo. Ya. Y estudia Derecho, sale, y cuando está agonizando, muriendo ya su consigliere, el gran consejero de todo capo Ya. mafia, él lo nombra consejero, lo que genera Ya. un desastre en la familia. Me imagino, porque- Un irlandés. Le Y decían, los celos, me imagino, de los hermanos, ¿no? la mafia irlandesa le decían a él, porque esta locura de tener de consigliere un irlandés. Pero resulta que Tom Hagen tenía mucha sabiduría, pero le faltaba guerra, sí. Sí, claro. Cuando ahí se equivocaba siempre. Era demasiado educado. Sí, Era sí. demasiado educado. Pero sí era un tipo fiel, leal y un gran consejero. Pero sobre todo un cerebro frío. Exacto. Es la necesidad de que haya alguien detrás del trono que vea la totalidad del escenario Claro. y comprenda la lógica del juego del poder. Para entenderlo un poco, ¿no? El segundo piso de la moneda está lleno de consiglieri. Deberían- ahora Mariano no hay- Uso Abram, que ahora está a cargo de No, directora del TC, o sea, fue na- consiglieri de Sebastián Piñera. Ese debería ser ese lugar, pero han habido poco. Otone, sin lugar a duda, lo fue. Ya. Un En el gobierno del Lago. consejero político. Que con el insumo de la política pública él ve el juego del poder. No, y él hace el juego del Ya. poder. Otone, ese tú que fue. Claro, que- Otone- Porque si Otone todas fue- las semanas te recetas un matinal, no hay ningún consejero. Ahora, hoy día, respecto de Piñera 2, Chadwick lo ha sido de alguna manera. Sí. Él ha vendido y ha construido su poder en función de la cercanía a este personaje que no escucha asesores, y es impulsivo y toma decisiones por sí y ante sí, que es Sebastián Piñera, Ya. y logró en una primera etapa, por cierto, en la campaña y en la primera etapa del gobierno, domesticar a Piñera un poco, conseguir. Ahora, eso se fue un poquito a la cresta después del caso Catrillanca, porque salió de escena Chadwick, Claro, perdió ha poder ahí. perdido su poder, está relegado a un segundo lugar, dice que está medio deprimido. Recordar que él estuvo con depresión alguna vez, lo contó en la propia revista Que Pasa. Y hoy día, evidentemente, nadie puede decir el poder está en Chadwick, como en este gran primer ministro que venía. el gobierno Y en general está como y deprimido, perdona, ¿no? Y que su poder emanaba de su sabiduría, sus redes, sus contactos, su historia, ser parte de la gran familia política que es el Senado, por años. Pero además es muy importante tener un operador sabio. O sea, porque ¿Estás de acuerdo muchas tú que veces- Notone, Néstor es como Es un gran, el un gran sí, consigliere sí, de sin la, duda. de la pero mira, democracia? te voy a poner otro nombre, pero quiero introducirlo a partir de lo que hace Tom Hagen en El Padrino. O sea, Tom Hagen, por ejemplo, El Padrino le dice, tienes que ir a conseguir que Johnny Fontaine, tenga un papel en esta película que le va a dar el Oscar. Yo no entiendo Que era mucho, el pero... cantante ligado a la familia, que es Claro, supuestamente que es Frank Sinatra. Claro. Es Frank Sinatra. O sea, es literal, literal. Entonces, bueno, y él va a hablar con este tipo y él vuelve no solo contándole la conversación tal como fue, sino que además analizando y diciéndole, Don Vito, es interesante California y Hollywood, porque si alguien tan bruto como este productor es multimillonario, Es porque algo. nosotros podríamos hacer cosas muy interesantes. Digamos, disculpa, y como que es de Nueva York, no está el Padrino, Claro. hasta California. Hasta California. Era El año 30. continente, era como ir a otro continente, Bueno, ¿no? y después vienen Las Vegas. Exacto. Y entonces, y Claro. además el Y tipo que es alguien capaz que, de decirle, Jack Waltz me dijo que él asesoraba al presidente Hoover, pero no es verdad. Entonces, ese es el nivel. Después el tipo va a Las Vegas porque tiene que llevar al amante de Sony, que Sony ha muerto, tiene que llevarla a vivir allá para que esta rotería que se crucen en la calle, en la misma ciudad, la mujer y la amante no ocurra. Claro. Entonces lo lleva para allá y descubre que Las Vegas es un gran lugar para poder invertir. Y entonces le dice al padrino, trabajemos ahí. Entonces, él es un tipo en serio. Y eso me recuerda a Contese. Ah, ya. Un- Vamos a el padrino, efectivamente, Perfecto. ese era un gran padrino que se hizo su gran consejero. No como
los penta con Hugo Bravo. ¿El consejero de Ponce Lerú o el Ponce Lerú. consejero de la política De en Ponce general? Lerú. Porque De todos Ponce- iban, de Ponce todos Lerú, iban de donde Ponce Pepe Lerú. Montes. Pero tenía nexos con todos los Claro, por eso políticos, te digo. ¿no? Con- Él estaba a cargo de los nexos, las vinculaciones, él hablaba con los senadores, tal como Tom Hagen tiene que hablar con el senador cuando están en el matrimonio, y le dice, y le evalúa lo que hace el senador, le dice, ¿y cómo estuvo el regalo del senador? Le dice, no solo es muy caro, sino que se nota que lo eligió él. Esas cosas son muy valiosas. Claro, Es un que operador, sí. es un Claro que operador sí. fino. Fino. Ahora, eso es lo que hizo Chadwick con, terminando Piñera 1, ¿te acuerdas tú que Ya. estaba en el suelo primero al comienzo con los estudiantes? Después hubo un cambio de gabinete muy notable donde trajeron a todos los panzers de la derecha y ahí se fue consolidando la posición de gran consejero del presidente, primero en la Ministerio Secretario General de Gobierno de Chadwick, después Ministro del Interior, y desde ahí le dijo, vamos a volver y esto es lo que vamos a hacer. Le hizo la hoja de ruta a Piñera. Y Ya. se fueron a Poquindo 3000, hicieron Avanza Chile, el Petit Comité, ¿no? Que sigue hasta claro. hoy. No, todo el proyecto Retorno es Chadwick, es una idea de Chadwick. A don Lucio Lucchesi. Lo más grande. ¿Quién es Alicia Lucio Lucchesi? Lucchesi. ¿Cómo? Expliquemos el personaje primero. ¿Quién es el personaje? O sea, de la primero un película? personaje que casi no lo vemos, salvo el hecho de que en algunas reuniones importantes Claro, está en el Padrino 3, está, básicamente. ¿no? está muy vinculado, es un tipo del mundo bancario, un tipo de una familia que está muy dedicada a altas inversiones, ¿ya? Pero que nunca está en el radar de Michael. Michael está perdido, no lo ve venir. De repente encuentra entre medio a Don Altobello y ya le da un ataque entra un ataque de diabetes porque el ¿Ya? tipo ya no lo podía creer. Porque él pensaba que estaba luchando con ciertos tipos de una línea que eran menores. Y de repente empieza a darse cuenta que detrás de todo había alguien que tiene una característica que a Mirko le encanta decir, así que lo voy a dejar que la diga él. Solo Ya se maneja el poder entre Claro, ustedes dos, ya. sí, Está bien eso, claro. habla Hay bien, habla respeto, bien. hay respeto. Habla bien, Solo habla bien. don Lucchesi tiene intereses tan diversos. ¿Ah? Eso es lo que le dice Altobello al personaje que encarna Andy García, Claro. ¿no? En El Padrino 3. Y que es la cima del poder. ¿Ah? Al final, el poder no es una cuestión institucional, sino que es la conexión entre la cima de todas las instituciones, la iglesia, ¿Esto cómo ¿no? lo viste? la banca, la mafia. Eso Ya. en Italia. Y el que conecta todo eso es Licio Lucchesi. ¿Quién Pero fíjate sería que- quién? Pero, espera, un pequeño detalle, que es muy lindo Ya. esto, porque resulta que Michael Corleone se hace un acuerdo con el Vaticano. Claro. ¿Ya? Paga de la época $800 millones. Chuta, ¿Ya? harto plata. Y con miras a una inversión de $3.000 millones. Ya. Pero paga $800 millones. Inmobiliaria. Claro. ¿Y por qué? Porque tiene que resolverle un problema rápido a un importante cardenal que está metido con problemas sexuales. Ya. Esto estamos hablando. Esto es pura mentira, por supuesto, Filmado no, en no los que años ocurra. 80, o sea, una maravilla. y que están eligiendo el Papa. ¿Ya? Al Papa que lo eligen, Juan Pablo I, y muere. ¿Ya? Entonces, y en medio de todo esto hay un personaje que está detrás de todo esto, que es Don Lucchesi. Quien Ya. articula todo el juego del poder. Ya no sé, ya sé quién es. Es que Que no hay más, otro, po. no hay otro. No hay más. No hay otro. Recordemos los correos del cardenal Errázuriz Sí, con el claro. chat. Hablen y con Enrique, hablen con Enrique. Todo termina Don. en la oficina de don Enrique Correa. todo, Sí, ¿ah? todo termina ahí. Sería Claro. Licio Lucchesi. Asesor Enrique de la Correa. banca, asesor de Álvaro Sayé. Claro. En su minuto, cuando está ahí el caso Platas Políticas, el asesor de Julio Ponce de Soquimich. Imaginación lleva la cuenta de Corbanca, la lleva de Soquimich. De directores de TLC también, la- cuando de caen Teletón. los casos sexuales. Sí, esos son los menores, claro. no, pero pero digo para que mostrar así. lo variopinto que puede ser, ¿o no? Claro, él era mandatado por el Errázuriz Yesati en los correos que publicamos en el mostrador para operar para que la moneda de Bachelet no nombrara de capellán a Felipe Berrío. Claro. ¿No? Era muy de izquierda. Claro. Y no aceptaran en el Vaticano a Juan Carlos Cruz como representante en la mesa sobre abusos sexuales. Y está Pero en la. lo viste al Vaticano, y- ya te grabaste, ya pusiste Eso las es cuatro grande, jinetas eso es acá, ¿no? grande. y Ya está lo en- viste al Vaticano. porque ya Está la- en el directorio de la Fundación Salvador Allende y en el directorio de la Teletón, junto a Mario Kreuzberger, a Cueto, después está Délano. Cachoclo Délano. Maravilloso, Está maravilloso. donde está el poder, ahí está don. Muy bien. Primero definamos quién es este caballero, quién es Clemenza. Segunda línea. Este sicario, ¿no? Sí, Que- claro. También, igual que Sony es segunda línea de Claro. poder. Ahí está jovencito y después termina siendo un... Jefe de regimiento, ese es su cargo. Hay Ya. solo dos jefes de regimiento, el más tontito y el más inteligente. Clemenza Ya. es el más tontito.
Perfecto. ¿Ya? Tesio es el más, Ya. que es como un Clemenza caballero. es el que se manchaba con sangre las manos, ¿no? Claro, entonces Clemenza tiene mucha confianza de la familia. Ahora, él está en la oficina de decisiones. O sea, cuando hay que tomar una decisión, ahí está Sí, claro. él. Sí, claro. Porque además tiene que ser de los que operan. Claro, esa escena cuando le esconden en el restaurante italiano, Claro. Clemenza fue el que puso la Sí, pues. pistola donde Y, tenía que y estar. es una suerte también de, ¿cómo se llama? De instructor de Michael. Está cuando ya Michael empieza a entrar al juego Claro. operativo, él le va enseñando tiene que tomar cosas, la pistola, cómo Él tiene es que un- dejarla en el suelo. Pero también le da lecciones cuando le dice, ¿no? A Hitler había que pararlo en Múnich. Claro. Es decir, que cada cierto tiempo él ya tiene claves políticas. Él No dejar que crezca el enemigo, Claro, en no el es fondo. Luca Brasi. Él hace reflexiones, dice, cada cierto tiempo es bueno que haya una guerra porque se limpia todo. Se limpia, darwinista. Entonces estamos, claro. Hay que eliminar a los que no saben. Tiene un grado de reflexión política, pero De finalmente un repente hay que operador. matar claro, hay que poner una purga para Claro, cambiar la cuestión. claro, claro. ¿Y Exacto. quién es Clemenza? Bueno, yo ayer Es un ponía, puesto difícil de ayer elegir, ponía, ¿ah? pueden haber mucho, depende del Ah. contexto. Aquí, por ejemplo, en la pugna a las 40 horas sin duda. Qué buena idea. Elijamos al Clemenza. Nicolás a las 40. Monker es A Nicolás- Clemenza. Nicolás no, Monker. no. Lo mandaron va a decir mandado, tonteras. va El mandado al encargado. frente. Terminó diciendo puras tonteras. Dilo, para pero matar la es lo cuestión. que hay que hacer. Claro. Punto, y lo hace, no, Pero sí, lo de no hay o sea, escrúpulos. lo que pasó el Carga otro la- día la- en la anda. comisión es maravilloso porque Claro. nosotros lo habíamos comentado esto el fin de semana y después en la comisión ya se refleja como una imagen perfecta. Cuando él Ah, dice anticipamos. la tontería de la Copa América y qué sé yo, Claro. le da vergüenza decirlo, nunca le da vergüenza Sí, decir como algo. que lo hizo por le da otro lado, vergüenza, ¿no? como que se ríe antes. ¿ya? Se acusó. Lo que tengo que decir, dice, ¿no? Pero lo dice. Pero no duda. No duda, porque es una orden. Sin Mirko lugar tiene a- un gran solo. Dice son los de José Antonio Gast, sin lugar a dudas, porque mira. viene a doblar la apuesta dentro del marco de las reglas del juego político. Ya. Él viene con un discurso más agresivo, que es como viene a vender droga, viene a vender La dictadura, claro, viene Vengo a reivindicar la xenofobia, vengo a dictadura. reivindicar la xenofobia. dictadura, no queremos inmigrantes, o solo los buenos, los malos, o sea, él viene con el discurso duro que parecía fuera de Del escena, establishment. fuera para el Totalmente. establishment, Ah, claro. y entonces y sobre todo al gobierno lo arrastra para allá. Corre los márgenes. De esa forma no puede, porque claro, porque ahí hay votos, hay plata, y rápido, y es fácil. Y entonces se vuelve un personaje que viene a correr el límite, el cerco de lo conocido. Y bueno, pero termina Pero mal. se levanta Ay, un día y bueno. en la cama hay una cabeza de caballo. O llegan los pescados O llegan los envueltos pescados y sabe envueltos y le dicen- que ya- Él cree que va haciendo las de todas de ganador y de repente le de pegan dos repente le balazos en la frente. Po. Claro, porque hay gente que sabe más de política que los políticos. Y así empieza la... Oye, nos queda una carta, estamos listos ya, de verdad, estamos listos. Pero mira, Oye, una pero cosita qué sobre bueno. Luca Brasi. Ya, Don Vito le enseña a Michael cómo tener un Luca Brasi. ya. Y le dice, hay gente que anda por la vida intentando morir. Esas personas, cuando han sobrevivido, es porque son muy buenos. Ya. Y esas personas, cuando tienen un amo, solo le hacen caso a él. Si tú encuentras tu Luca Brasi, vas a tener un imperio. Mira, qué Cecilia buena. Pérez. Qué notable. Un aplauso grande para Alberto Mayor, Mirko Macari con la música del Padrino.